en sus notas, el salmo, más bien el salmista, pide a Dios que se acuerde de la promesa de David, de la dedicación. Y vamos a hablar de esto a medida que estudiamos el salmo. De la dedicación y esfuerzo de David para encontrar un lugar permanente para el arca, de cómo él, es decir, David, la instaló en Jerusalén y que a la luz de eso, entonces, Dios ahora manifieste su presencia al cumplir su promesa de mantener la descendencia davídica en el trono de Israel y bendecir a Jerusalén, que es el lugar de su morada. Y la aplicación para nosotros muy breve, pero solo con verdadera dedicación. Para honrar al Señor, podemos confiadamente esperar que Él realice sus promesas y nos bendiga. En los primeros 5 versículos tenemos el principio de que debemos de vivir verdaderamente dedicados a honrar al Señor. En los primeros 5 versículos leemos: acuérdate, Yahweh, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Yahweh y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Yahweh, una morada para el poderoso de Jacob. Básicamente, el Salmo tiene 2 peticiones. Acuérdate en el versículo 1, que lo acabamos de leer, acuérdate, Señor de David. Y luego en el versículo 10, donde dice: no hagas volver el rostro de tu ungido, que creo que es, bueno, esa es la traducción literal, pero vamos a dar la interpretación de eso cuando lleguemos allí. 2 peticiones: acuérdate, y luego no hagas volver el rostro de tu ungido. La segunda petición, es decir, la que encontramos en el versículo 10, se hace a la luz de la que encontramos en el versículo 1. En otras palabras, acuérdate, ver cómo dice: no hagas volver el rostro de tu siervo, el rostro de tu ungido, porque ya has recordado, en base a lo que tú recuerdas. Pero también el Salmo presenta 2 promesas. En el versículo 2, hablando de David, de cómo juró. Es decir, él hizo una promesa, él juró al Señor algo. Y en el versículo 11, el Señor ha jurado o el Señor juró. De manera que tenemos a David haciendo una promesa al Señor y por otra parte el Señor haciendo una promesa a David. Básicamente 2 peticiones y 2 promesas. Cuando el salmista le dijo al Señor: acuérdate de David, la intención que eso indica es que no solo que el Señor acercara a su mente algo. Al fin y al cabo, no se necesita que se le recuerde algo al Señor en el sentido de que nosotros querramos recordarle que no se te olvide tal cosa a alguna persona. No, el Señor tiene todo en mente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Recuerda, es una petición para que el Señor tenga presente, tome en cuenta, es la idea,
que él tome en cuenta y que a la luz de la dedicación de David responda a la segunda petición que tenemos en el versículo 10. Dice una vez más el versículo 1, acuérdate, ten en mente, Señor, de David de toda su aflicción. Ten en mente la aflicción de David, de cómo juró al Señor. ¿Qué es la aflicción de David? Bueno, David en realidad en su vida tuvo gran aflicción. Desde antes de que fuera rey, Saúl lo anduvo persiguiendo para arriba y para abajo a través de todo el desierto de Judea y otras partes de lo que era el territorio de Israel. Y después, cuando ya vino a ser rey, las tribus, 11 de las tribus, o en realidad 10 de las tribus, lo rechazaron, porque él fue rey por 7 años únicamente sobre 2 de las tribus. La tribu de Judá, que era su propia tribu, y la tribu de Benjamín. Fue hasta después de 7 años que entonces todas las tribus, las demás, vinieron a aceptarlo como rey sobre todo Israel. Un poco después, ya cuando era rey, el hijo, su hijo Absalón, se rebeló contra él y hasta quiso darle un golpe de estado, quitarle el reino. De manera que tuvo una serie de dificultades a través de todo su tiempo antes de ser rey y ya siendo rey. Pero junto con eso, David evidentemente, por lo que podemos ver aquí, tuvo una preocupación. ¿Hasta qué punto fue aflicción en el sentido que nosotros entendemos esa palabra? No estoy seguro, pero él tuvo una preocupación, un pensar, algo que estuvo presente en su mente evidentemente por algún tiempo. Y eso es la dedicación y su fidelidad al Señor, que se demuestra en el deseo de honrarlo con la construcción de un templo, un lugar donde el Señor habría de morar entre su pueblo, y con la diligencia que él mostró haciendo los preparativos para que tal cosa se llevara a cabo. En los versículos del 3 al 5, vemos esa promesa que reflejaba el deseo de David de honrar al Señor. Pero no solo eso, sino que todo lo que él había hecho para cumplir esa promesa. Dijo en el versículo 2 de cómo juró. Cuando se habla de juramento en la Biblia, se habla de un compromiso solemne, algo que tiene que ver con hacer un voto. Y los votos que se harían al Señor eran algo muy, muy serio. Con eso él indica su determinación a encontrar un lugar para construir un santuario, como dice en el versículo 2, al poderoso de Jacob, que obviamente es una referencia al Dios de Israel, el poderoso de Jacob. Luego vemos que aunque el texto bíblico no nos dice específicamente, no podemos encontrar un pasaje donde encontremos a David jurando, haciendo ese compromiso, ese voto delante del Señor en cuanto a lo que él había determinado hacer en base a su propia fidelidad y deseo de honrar al Señor. No encontramos un pasaje que nos lo diga así,
es muy posible que esto se llevó a cabo cuando él determinó llevar el arca a Jerusalén, en el lugar donde él había precisamente preparado un lugar donde esa arca se habría de instalar. Eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 6. En el capítulo que sigue, capítulo 7 de 2 Samuel, él expresa un deseo de construir una casa para el Señor. Y es posible que en ese momento fue cuando él pensó en algo más que sencillamente una tienda que él ya había preparado para instalar el arca. David expresa el deseo de construir una casa para el Señor. Hace un par de noches, o quizás antes, no recuerdo, mencionaba la importancia de ese capítulo, 2 Samuel capítulo 7, porque es ahí donde encontramos lo que denominamos el pacto davídico. Y es que, aunque David le dijo al Señor que él deseaba construir una casa, el Señor le dice a David que él le va a construir una casa a David. Y ya no hablando de una casa física, sino que habla de descendencia. Y el Señor procede a decir que su descendencia, aquellos que salieran de él, habrían de ser reyes en Israel. Esa es la casa que el Señor habría de construir para David. Ese es el pacto, las promesas que el Señor hace a David. Ahora, cuando David dice en el versículo 3, ciertamente, y ahí está parte del juramento, no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. Versículo 4, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, a mis párpados, adormecimiento, no daré eso a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada, una vez más para el poderoso de Jacob. Cuando él está diciendo eso, esto es lo que llamamos hipérbole, es decir, una forma exagerada de expresarse para comunicar la determinación que él tenía, porque obviamente no está diciendo que no me voy a acostar, no voy a entrar a mi casa, aquí me voy a estar afuera parado hasta que en algún momento encuentre un lugar donde construir esa casa. No, él está tratando de comunicar su determinación. Es como cuando nosotros decimos que tal cosa nos quita el sueño. Sí, nos quita el sueño, pero no quiere decir que no hemos dormido nada. Algunas veces sucede, pero la mayor parte del tiempo, algunas 2 o 3 horitas hemos logrado conciliar el sueño, ¿verdad? Estamos exagerando la situación para comunicar nuestro sentir y nuestra preocupación acerca de algo. Bueno, David estaba evidentemente determinado, preocupado en el sentido de concentrar su mente y su tiempo a esa tarea que él mismo se impuso para honrar al Señor. Esa era la idea, honrar al Señor con este lugar que él habría pensado sería magnificente y digno de la persona del Dios de Israel. Entonces, eso es la idea en esos versículos. La dedicación de David hacia una tarea que él mismo se había impuesto para honrar al Señor. Ahora, creo que vale la pena que nosotros nos preguntemos entonces, ¿a qué es que se orienta nuestra dedicación?
La dedicación de David en esos momentos era buscar un lugar donde construir este templo, esta casa, este lugar de adoración para honrar al Dios de Israel. ¿A qué se orienta nuestra dedicación? Bueno, creo que podemos decir que nuestra actividad, nuestra mente se concentra muchas veces en el trabajo que tenemos, el negocio en el cual nos hemos involucrado, las metas que nos hemos propuesto, los estudios que deseamos completar, la carrera que hemos escogido, o quizás las actividades que nos ofrecen entretenimiento o cualquier otra cosa que nos gusta. Pero si pensamos en la mayoría de la gente, su dedicación está centrada en algo, alguna de estas cosas o en algo similar. Como personas que nos identificamos como creyentes en Cristo, hijos de Dios, redimidos, seguros de que en esta tierra estamos en un peregrinaje que nos está llevando, que nos conduce a nuestro destino en la presencia del Señor, en el cielo. Si así nos identificamos, ¿qué lugar ocupa nuestra dedicación a aquel de quien decimos es nuestro amo y Señor y que Él ocupa nuestra vida? Es importante, obviamente, para nosotros, y aquí me voy a hablar muy privadamente, muy entre nosotros, muy con relación a la situación de esta congregación. Sí, claro, es muy importante dedicar, contribuir tiempo, esfuerzo, recursos a la construcción de lo que hoy los evangélicos llamamos templo o iglesia, pero que en realidad es solo un edificio. Obviamente importante en nuestro contexto, porque es el lugar que como congregación dedicamos para honrar y servir al Señor y Dios de la Biblia, para llevar a cabo la edificación de la verdadera iglesia. Efesios 2, versículos 20 al 22. Dice, sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Y en ese contexto, obviamente, Pablo les está hablando a los efesios y a nosotros acerca de ellos mismos, de nosotros mismos como edificación, como templo del Señor. La iglesia, obviamente, aquellos que hemos conocido al Señor como Salvador. David estaba interesado en encontrar un sitio para el templo. Y obviamente nosotros necesitamos un sitio hoy día. Y como dije, es correcto, es apropiado que dediquemos tiempo, esfuerzo, recursos a la construcción de algo físico. Pero en última instancia, no hagamos a un lado lo que es en realidad lo más importante, que es la edificación de nuestras vidas como parte de la iglesia del Señor. La iglesia,
todos los que somos salvos en Cristo, somos el templo del Señor, morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es nuestra dedicación como iglesia? Ya no estoy hablando de la estructura física, sino nosotros como templo. ¿Cuál es nuestra dedicación como iglesia para honrar al que mora en nosotros? En el caso de la iglesia como congregación, en gran parte sabemos, son los líderes, los ancianos, los pastores, los sobrevedores, los que tienen la mayor, obviamente, responsabilidad porque tienen ese rol de liderazgo en guiar a la congregación para que ayudarlos a tener una dedicación, una orientación, que digamos que su preocupación, que su desvelo sea honrar al Señor. Pero esa iglesia está integrada por personas que no solo los que son líderes, sino por personas que han profesado de una manera genuina en Cristo y que individualmente cada una es templo del Señor, ¿no? Si bien es cierto, la iglesia es el templo que el Señor está edificando. Cada persona que le ha profesado, confesado como Salvador, es un templo en sí. A los corintios, el Señor por medio de Pablo le dice, y esto lo hemos ya leído en varias ocasiones, conocen ustedes muy bien esta pregunta por parte de Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso lo hace Pablo como una pregunta. Es una pregunta retórica para enfatizar lo que obviamente ellos sí sabían, como nosotros también lo sabemos. Entonces, habiendo sido comprados, siendo pertenencia del Señor, todo lo que la persona de los corintios, como nuestra persona hoy día, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, deben de glorificar al Señor, rendirle gloria, alabanza, honrarle con nuestras vidas que deben estar dedicadas a ese propósito de honrar al Señor. Y aunque el contexto de esa pregunta que Pablo hace a los corintios, el contexto es el problema que ellos tenían de fornicación, el llamado a glorificar al Señor con nuestras vidas tiene que ver con todo aspecto de nuestra existencia, como en Primera de Corintios 10:31, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. O como les dijo a los romanos, en ese versículo también conocido de Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no solo es el cuerpo del cual Pablo está hablando, sino que incluye a toda la persona y todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Y cuando habla de sacrificio vivo, esa parece ser una contradicción, ¿no? Porque cuando se habla de sacrificio y las personas que leyeron eso la primera vez que Pablo lo escribió, al leer sacrificio, de inmediato sabían que un sacrificio involucra matar un animal. Pero Pablo está hablando de sacrificio vivo. ¿Qué significa? Que entonces no es que nos vamos a suicidar, no es que vamos a hacer algo drástico,
de tal forma, sino que nuestras vidas deben de ser entregadas en dedicación al Señor. ¿Era esto solo para los corintios, para los romanos? Definitivamente no, sino que para todos los que eran en ese tiempo y somos hoy parte de la iglesia, parte del templo que el Señor está edificando y a la vez individualmente, cada uno, templo en el que el Señor habita por medio de su Espíritu. Dedicación. Rápidamente vayan, por favor. Colosenses capítulo 1, el final. Los últimos dos versículos. Pablo dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de, ahí el propósito, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, noten el versículo 29. Y con este fin, con este propósito, ¿qué dice Pablo? También trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa proclamación, esa amonestación, esa enseñanza requería para Pablo dedicación. Y en esa dedicación dice que él se esfuerza. Obviamente no un esfuerzo exclusivo por parte de sí mismo y punto. No, claro que tiene que poner de su parte, pero dice que él se esfuerza según el poder del Señor que obra poderosamente en mí, dirigido por el Señor. Entonces, vivamos, hermanos, verdaderamente dedicados a honrar al Señor, como podemos ver en esos primeros 5 versículos del capítulo del Salmo 132, en el cual David demostró que él estaba concentrado, dedicado, determinado a honrar al Señor. Y en ese caso, obviamente, tuvo que ver en gran parte con algo, una estructura física. Pero no era eso tan solo, porque lo que le llevó a tal cosa fue precisamente su dedicación al Señor, su relación espiritual con el Señor, su sumisión a Él, su deseo de honrarle. En los versículos 6 al 9, vemos el principio de que ante la presencia del Señor, dedicados a honrarle, entonces adorémosle. Hemos hablado mucho acerca de adoración en estas prácticamente 2 semanas que hemos estado estudiando estos salmos, porque eso es algo que sale a relucir una y otra vez en estos salmos, como en todos los salmos en realidad. Pero en los versículos 6 al 9, el salmista hace eco, si no directamente a las palabras exactas de David y de los que le acompañaban en ese momento, con seguridad a la experiencia que tuvieron cuando transportaron el arca a Jerusalén. Noten cómo dice el versículo 6, he aquí, oímos de ella. ¿De qué? Del arca. Oímos de ella en Éfrata. La hallamos en los campos del bosque. Evidentemente, en alguna ocasión, estando en Belén, Éfrata es otro lugar, otro nombre para Belén.
estando en Belén, tuvieron alguna noticia del arca, la cual después de que los filisteos la habían regresado a a Israel, porque ustedes se acordarán que cuando los filisteos capturaron el arca, tuvieron toda clase de problemas. Hasta uno de los dioses, ¡boom!, cayó. De manera que la regresaron. Y estuvo por unos 20 años en una casa en Kiriat Yarim. Ahora, Kiriat Yarim significa literalmente ciudad de los bosques. Y es por eso que tenemos aquí que la encontraron, la hallamos en los campos del bosque. Kiriat Yarim, en algún lugar en Kiriat Yarim, donde ahí había estado por 20 años. Habiéndola encontrado, entonces se hace la exhortación en el versículo 7. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Un llamado a aproximarse al lugar donde está el arca para adorar al Señor. Esa es la idea de postrémonos, adorar al Señor de una forma física, demostrar sumisión, reverencia ante el arca, que es el lugar donde el Señor está. Porque dice el estrado de sus pies. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El estrado de sus pies es el arca, porque la idea es que el Señor está entronado encima del arca. Él está sentado en su trono y que el arca es el estrado de sus pies, donde Él pone sus pies. De manera que esa es la idea, que ellas vendrían delante del estrado de sus pies, es decir, delante del arca, y ahí se postrarían en reverencia y en sumisión al Señor. Acuérdense, Él está entronado entre los querubines. El arca era una caja. Eso era lo que era, una caja. ¿No? Y tenía figuras de querubines, una a un lado, otra al otro, y en medio entonces estaría el trono del Señor. De manera que el arca es el estrado de sus pies. Y ahora entonces tenemos en el versículo 8, levántate, Señor, al lugar de tu reposo. Esta es una invitación a que el Señor, que está entronado sobre el arca, desde donde Él manifiesta su poder, se traslade al lugar donde Él habrá de permanecer entre su pueblo. David y sus acompañantes están por llevar el arca a Jerusalén, a la tienda que han preparado donde ponerla. Entonces la invitación es, Señor, tú, no solo el arca, no solo el estrado de tus pies, pero tú ven también y colócate en este lugar que se le denomina lugar de reposo. Estas palabras o el pensamiento que contienen se habrían expresado al momento de trasladar esa arca al lugar que David había preparado. Eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Jerusalén vendría a ser, como hemos mencionado en varias ocasiones durante este estudio, el sitio permanente donde el Señor, Yahweh, Jehová, como dice Reina Valera, habría de morar. Aunque la tienda que David preparó no fuese a ser el lugar preciso, puesto que fue el templo lo que vino a identificarse como la casa de Yahweh. Sin embargo, no hay manera de saber si la idea de templo surgió
en esos momentos de trasladar el arca o si fue después. La cosa es que David quiso llevar esa arca a Jerusalén para que ese fuera el lugar donde el Señor moraría y se manifestaría a su pueblo desde ese lugar. El versículo 9 menciona dos grupos de personas. Dice, vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos, tus sacerdotes y tus santos. La figura de vestirse identifica la condición de la persona delante del Señor, delante de Yahweh, de acuerdo con la descripción de la vestimenta. El llamado a los sacerdotes, entonces, la exhortación que se les hace es hacer personas cuyas vidas demuestran obras justas, justicia. La idea de justo o justicia es lo recto, lo apropiado, lo que se conforma a lo establecido por el Señor y no se desvía, sino que es recto, de acuerdo con lo que el Señor ha estipulado. Ahora, no sabemos si el llamado es una exhortación para que ya ellos teniendo esa cualidad permanezcan así, o si, como sucedió tantas veces en la historia de Israel, los sacerdotes se habían desviado y no hacían las cosas rectamente como el Señor lo deseaba, sino que sus obras no eran justas, eran torcidas. Entonces, si fue que es una exhortación para que permanezcan, continúen haciendo y viviendo de la forma en que lo están haciendo, o si es que no lo han hecho y que ahora deben de comenzar a hacerlo, ahora que el arca se ha llevado a ese lugar central de adoración en Jerusalén, en de cualquier manera que sea, el llamado se hace para que cumplan con su función como deben hacerlo. Con el arca ya establecida en Jerusalén, que como dije, habría de llegar a ser el lugar central de adoración, se hace el llamado a que todos, noten, vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo tus santos. No solo los sacerdotes tienen una responsabilidad, no solo a ellos se les hace una exhortación, sino que también a los llamados aquí santos. La palabra traducida santos tiene que ver con devoción. Sus santos literalmente es sus devotos, sus dedicados. Esa es la idea. Y a ellos se les exhorta para que canten. Ahora, este cantar que aquí se menciona no es como los cantos que nosotros entonamos en nuestro contexto. No es algo necesariamente melódico como nosotros lo entendemos, porque la palabra allí no es cantar como nosotros pensamos, sino que es gritar. Ahora, ese grito es una palabra que se usa y que puede ser un grito de gozo, puede ser un grito de dolor o alegría. Obviamente, el contexto nos indica que este habría de ser un grito de gozo. Por eso es que Reina Valera traduce que se regocijen. Y la Biblia de las Américas traduce y canten con gozo tus santos. Griten con gozo tus santos.
Es necesario entonces entender el simbolismo del arca, que como hemos dicho, representa la presencia de Dios. Y por eso la importancia de llevarla a Jerusalén y establecer allí el lugar central de adoración. Ya he hecho referencia en alguna ocasión acerca de Deuteronomio capítulo 12, donde el Señor desde el tiempo de Moisés les está diciendo que en el futuro Él va a designar un lugar a donde ellos deben de llevar los sacrificios y no andar sacrificando por aquí, por allá y cualquier lugar que se les antoje. No, habría de ser un lugar central de adoración. Y lo que aquí sucede es que, evidentemente, David, bajo la dirección del Señor, habiendo llevado el lugar, llevado el arca a ese lugar, entonces ese viene a ser el lugar de adoración. Ahora que la presencia de Dios estaba en ese lugar centralizado, en la capital, lo que vino a ser la capital del reino, para que toda persona pudiese asistir allí, precisamente para que le honren, que le glorifiquen, que le alaben. Entonces, los que han de dirigir la adoración, que son los sacerdotes, ellos deben de hacerlo con rectitud, vestido de justicia, como dice ahí. Y los que son verdaderamente devotos, dedicados a Él, entonces le rindan esa gloria con alegría. Ahora, pasando al nuevo pacto, pasando al Nuevo Testamento, para ver algo de aplicación a nuestra situación hoy día. Bajo el nuevo pacto, los santos, los devotos, los dedicados a Él, no estamos restringidos a un lugar específico para honrar en adoración al Señor. La mujer samaritana, en su conversación con el Señor, en ese tiempo de transición, porque ese tiempo todavía es de transición, prácticamente podríamos decir que están todavía bajo el Antiguo Testamento. No es hasta la muerte y resurrección del Señor que entramos a una situación diferente ya con el nuevo pacto, con la sangre del pacto que el Señor derrama. Pero en la conversación con esta mujer samaritana, ella quiere argumentar y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es, ya se aproxima, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. David y los devotos en el Antiguo Testamento reconocieron la presencia de Dios en el arca y procedieron a adorarle en el lugar donde el arca estaba situada. Era correcto. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios hoy? Ya hicimos referencia a Primera de Corintios, capítulo 6 en particular, donde se nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros. También, Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Primera de Timoteo 2:14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y ya que el Espíritu de Dios habita en los que hemos sido salvos en Cristo, su presencia está de continuo en nosotros. Primera de Juan 4:15.
todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si la presencia de Dios está en mi vida, mi devoción a él debe ser tal que mi vida y mi conducta deben de ser de un continuo fluir de adoración y alabanza a él. A los Efesios, en el primer capítulo, también hemos hecho referencia a esto en alguna ocasión esta semana pasada. Se le dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Nos predestinó para adopción como hijos para que al final alabanza de la gloria de su gracia. Si nos escogió para ser santos, si nos predestinó para ser hijos, y el propósito en última instancia es para alabanza de la gloria de su gracia, significa entonces que nuestra vida debe ser conducida como santos, como devotos, como dedicados, como hijos, para que continuamente seamos de alabanza para él. Y eso significa adoración todo el tiempo, en todo lugar, con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos y pensamos. Obviamente, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa interfiere en eso. Se requiere entonces que nuestra mente esté consciente constantemente a cada momento de su presencia con nosotros y en nosotros. Y es precisamente, hermanos, cuando eso se nos olvida, cuando obviamos tal cosa, que caemos. Que caemos y nos alejamos del Señor. Vivir por fe implica reconocer la presencia de Dios, de quien dependemos para todo aspecto de la vida diaria. Y por lo tanto, vivir honrándole y adorándole en todas las formas, aspectos de nuestra vida. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconozcamos eso continuamente. Entonces, vivamos verdaderamente dedicados a honrar al Señor, versículos 1 al 5, ante la presencia del Señor, dedicados a honrarle, adorémosle, versículos 6 al 9, y la última parte, del 10 al 18, el principio, con dedicación al Señor, confiemos en la certeza de sus promesas. Leamos esos versículos. Es algo largo. Vamos a tomarlo uno a la vez para que ahorremos un poco de tiempo. Pero el versículo 10 dice, por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Esta es la segunda petición. Acordémonos, la primera petición es en el versículo 1. Acuérdate, ten en mente, toma en cuenta lo que David hizo, la forma en que se condujo delante de ti, su dedicación, su determinación a honrarte. Y en base a eso, ahora no hagas volver el rostro de tu ungido. El rostro representa a la persona. En efecto, la palabra rostro muchas veces se traduce como presencia, la presencia de la persona. Y hacer volver el rostro significa rechazar a la persona. Es como que si alguien viene delante de usted y usted lo que hace es, le dice, no, vete, date vuelta. Entonces, esa persona
da vuelta a su rostro y tiene que irse. Usted la despide, usted le dice que se vaya, que usted no va a escuchar nada de lo que tenga que decir. Usted le ha rechazado. Tenemos algo similar en Primero de Reyes 2:20. Betsabé viene delante de su hijo Salomón y le dice: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. No hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. No haré volver tu rostro. ¿Ya estás aquí? Dime qué es lo que quieres. No le dice, vete. Ahora, dice aquí en el versículo 10 una vez más: por amor a David. Y la palabra amor ahí no se encuentra, hermanos. Lo he dicho en varias ocasiones. Muchas veces se traduce así, tanto la Biblia de las Américas como Reina Valera, como otras versiones en español, porque es la forma en que por lo general lo expresamos nosotros. Pero literalmente es por causa de David, porque David ha demostrado su dedicación a ti, su entrega, su deseo de honrarte. Entonces, no rechaces a tu ungido. ¿Quién es el ungido? En el contexto del Antiguo Testamento, generalmente, la mayor parte de las veces, el ungido es el rey. El escogido de Dios para realizar una función específica, que en este caso era gobernar el pueblo del Señor. Y no sabemos quién habría sido el rey en esos momentos, ni tampoco si es él quien hace la petición o si alguien más, como el escritor del Salmo. Pero la impresión que esta petición da es que el rey está en alguna dificultad, al grado que la promesa hecha a David en cuanto a la sucesión de sus descendientes en el trono está en peligro. Y se le está pidiendo al Señor que por causa de lo que David ha hecho, entonces no rechaces a este ungido que ahora está delante de ti. Porque si lo rechazas, eso significa que la promesa que tú le hiciste a David en cuanto a sus descendientes continuando en el trono no se lleva a cabo. La oración es que Yahweh no rechace al rey ni sus peticiones, obviamente. En el versículo 11 dice: el Señor juró, o el Señor Yahweh o Jehová ha jurado o juró a David una verdad de la cual no se retractará. Y esto es lo que el Señor juró: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Esa fue la promesa que el Señor le dijo a David precisamente en ese capítulo al cual hemos hecho referencia, 2 Samuel capítulo 7, el pacto davídico, la promesa del Señor a David. Como David hizo un juramento tocante a la casa de Yahweh, él juró buscar un lugar donde construir esa casa para el Señor. El Señor también juró concerniente la casa, es decir, la descendencia que él levantaría para David, el trono que les asignaría y toda la bendición que eso
implicaría para la nación. Y una vez más, decir que juró significa declarar algo inviolable que se habría de realizar con toda certeza. Y esto se asevera en este versículo con, en la primera parte, al final de la primera parte del versículo, una verdad de la cual no se retractará. Literalmente no se regresará. No se va a ir de retroceso, lo entenderíamos nosotros. Y la palabra traducida verdad, una verdad de la cual no retrocederá, esa palabra verdad está relacionada con la idea de fidelidad o firmeza. El Señor juró a David algo fiel, algo firme, de lo cual no va a retroceder. Algo que se mantiene y que no cambia. Dios hizo un juramento a David del cual no retrocedería. Y luego dice de tu descendencia. Esa palabra descendencia literalmente en el hebreo es del fruto de tu cuerpo, que obviamente implica la idea de descendencia, el fruto de tu cuerpo. Pero creo que cuando habla de fruto, nos da un mejor entendimiento de que ese fruto es el Señor quien lo produciría. No es algo que fortuito, es algo que, bueno, se espera que toda persona que se casa, que tiene relaciones con una mujer que va a tener descendencia. Ese es el fruto, significando que es el Señor quien lo produce. En todo esto entra la promesa del Señor y el poder del Señor obrando para que esa promesa se lleve a cabo. Su hijo y el hijo de este, después de él, es decir, después de ese hijo de David, y las generaciones siguientes estarían en el trono. Una vez más, segundo Samuel 7:16 y 22:51. Segundo Samuel 7:16 y 22:51. El hijo de David y el hijo del hijo y todas las generaciones después estarían en el trono. Ahora, noten ustedes, versículo 12 viene a ser muy importante, porque el Señor no dijo, no importa lo que pase, de esta promesa yo no voy a retroceder. Porque también incluyó lo que tenemos en el versículo 12. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. El salmista sabía que para que la promesa se cumpliese en cada generación, se requería que cada descendiente de David estuviese comprometido con Dios. Como el corazón y la conducta de David se ajustaron a la voluntad de Dios y él le bendijo, manteniéndolo en el trono de Israel, sus descendientes también fielmente deberían de servir al Señor. Yahweh requería y el salmista esperaba que los reyes de Israel fueran fieles a Dios. Pero sabemos que ese no fue el caso, que fueron muy pocos los reyes que fueron fieles al Señor y que esa fue la razón para que Israel se dividiera en dos reinos inmediatamente después de la muerte de Salomón, a causa de la infidelidad, y que ambos reinos desaparecieran, culminando eso con el cautiverio de Babilonia. Ahora, versículos 13 y 14. Porque Yahweh ha escogido a Sión
la quiso para su habitación. Versículo 14, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque dice, la he deseado o la he querido. Literalmente es, bueno, la quise. Es el mismo verbo donde deseado, a ver, es el mismo verbo usado en el versículo 13, donde dice la quiso, y luego al final del 14 también, porque la quise. La ciudad de Jerusalén, ese es el lugar donde él había escogido morar y ser el lugar de reposo entre su pueblo. El trono prometido a la casa de David, entonces, y Sión como habitación del Señor, son dos cosas inseparables. De manera que habiendo el Señor especificado la promesa de descendencia que permanecería en el trono, si le era fiel, ahora él dice en el versículo 14, porque no solo escogió Dios a David, sino que también escogió a Jerusalén. David, para que su descendencia continuase la línea real, y escogió a Jerusalén para que fuese su morada. El hecho de su presencia en Sión, el hecho de la presencia del Señor en Sión, garantizaba la seguridad de los fieles de los fieles descendientes de David en el trono. Continuarían allí porque allí estaría Dios con ellos. Y el concepto de Sión o Jerusalén como el lugar de habitación y de reposo para Dios, obviamente, no es literal en su totalidad, puesto que el Señor, en toda su inmensidad, como Dios creador, no puede ser contenido en lo que el hombre construya. Y el mismo Salomón reconoció tal cosa cuando dedicó al templo y el templo y oró al Señor. Dijo en Primero de Reyes 8:27, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y reconociendo la imposibilidad de eso en su oración, en múltiples ocasiones a través de ese capítulo, se refiere él a los cielos como la morada de Dios. Pero él escogió a Sión como lugar de su morada en el sentido que desde allí, desde ese lugar en el templo, él se manifestaría a su pueblo como para que tuviesen un punto de referencia indicándoles de quién era que provenía la bendición y la dirección. Y fuera allí el lugar donde se encontrarían con él. Era allí el lugar donde ellos irían para rendirle adoración. Y eso fue lo que él quiso. Lo menciona en el versículo 13, lo menciona en el versículo 14 con referencia a Jerusalén. Cuando dice mi lugar de reposo, en lo que a Dios se refiere, no quiere decir que él necesita un reposito, un descanso. El concepto de reposo es uno de permanencia, lo cual se explica con para siempre. Versículo 14, este es mi lugar de permanencia para siempre. En los versículos 15 y 16 leemos, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Y antes de pasar al 16, pensemos en el hecho de que Israel esperaba que Dios manifestase su presencia bendiciendo a la ciudad y a la nación. Y esto en cumplimiento de sus promesas al establecer a la nación, ¿dónde? En una tierra de
leche y miel. Y la idea es de suficiente provisión. Pero para que esa promesa de provisión, esa bendición de provisión se realizara, el pueblo debería obedecer las palabras del pacto, como también se dice del rey, algo similar en, no lo voy a leer, solo les doy la referencia, Deuteronomio 27, versículos 2 y 3. Pero lo que sucedió es que Israel no cumplió y pasó periodo de hambre, incluyendo lo sucedido durante el sitio por los babilonios. ¿Se acuerdan que, a ver si se acuerdan, dónde se enfatizó, en qué de los estudios que hemos tenido se enfatizó esto de el sitio en el cual tuvieron que hasta comerse a los hijos muertos? ¿Se acuerdan? Lamentaciones. ¿Se acuerdan de Lamentaciones? Ok, bueno, ahí estamos. Entonces, eso sucedió en varias ocasiones. Ahora pasa a decir en el versículo 16, a sus sacerdotes, noten, también vestiré de salvación. En el versículo 9 se usa esa figura de vestirse, vestimenta, que como dijimos, identifica la condición de la persona delante del Señor de acuerdo con la descripción de lo que se viste. Y en el versículo 9 se insta a los sacerdotes a vestirse de justicia. Ellos deben de responder con obras justas, con vidas que demuestran rectitud. Pero en el versículo 16, Yahweh mismo promete vestirlos. Él es quien los va a vestir, dotarlos con y atribuirles, ¿qué dice ahí? Salvación. Cuando hablamos de salvación, en el Antiguo Testamento en particular, no es salvación en el sentido neotestamentario, es decir, como nosotros pensamos de salvación hoy día, que enfatiza lo espiritual y eterno, sino que en este contexto significa liberación, liberación de lo que les impediría servir a Yahweh, para que ellos representaran al pueblo delante de él y trajesen los sacrificios que habrían de ser necesarios para perdonar al pueblo. Esa es la clase de salvación o liberación que él con los que les investiría. Ahora, como resultado del eficaz ministerio de los sacerdotes ante el Señor, conduciendo al pueblo a la adoración, a la presentación, como dije, de sacrificios para perdón de pecados y en la apropiada instrucción de la ley, entonces sus santos, los devotos y dedicados a Yahweh, ¿qué sucede? Demostrarían gozo. A sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo, sabiendo que estas personas que los representan delante del Señor están haciendo su ministerio de una forma eficaz, algo que vaya a ser eficaz para ellos en cuanto a su presentación delante del Señor. Y en los versículos 17 y 18, allí haré surgir
Eso es lo que la Biblia de las Américas dice, surgir. Pero aquí, Reina Valera, está muy bien, correcto, retoñar. Esa es literalmente la palabra que encontramos. Allí haré retoñar el, ¿qué tiene, Reina Valera? El poder. Bueno, la palabra literal ahí es cuerno, el cuerno de David. ¿Tenía un cuerno David? No, pero la razón por la cual traducen poder es porque ese es el significado en cuanto a la figura que el cuerno representa. Un cuerno representa poder. Y dice el Señor que allí, en ese lugar, Él hará retoñar el cuerno, el poder de David. Y pasa a decir, he preparado una lámpara para mi ungido. Vamos a resumir esto rápidamente, por el tiempo se nos va. Para mi ungido, a sus enemigos cubriré, y una vez más, vestiré de vergüenza, mas sobre él, es decir, el ungido, resplandecerá su corona. Allí obviamente es una referencia a Sión, el lugar escogido. El Señor asegura que Él hará retoñar. Cuando habla de retoñar, tiene que ver con algo que viene a algo que ha decaído, algo que está prácticamente muerto. Es un árbol, un arbusto que parece que está muerto. Y ya la próxima estación, ya con la lluvia, ya comienza a retoñar. Y esa es la idea, ¿no? Porque el poder de David habría de decaer en algún momento. El Señor sabía que eso sucedería con los descendientes que no serían fieles a él, no tendrían la misma dedicación y devoción de David. Él sabía, pero habrá un día cuando voy a hacer que esto retoñe, dice el Señor, que surja una vez más. Y el retoñar que el Señor promete ocasionar encaja con otros pasajes del Antiguo Testamento. Los voy a mencionar y brevemente voy a leer esos versículos para que impresione en nuestras mentes lo que el Señor está comunicando. Isaías 4:2. Aquel día, el renuevo es la traducción, es el retoño de Yahweh. Será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un renuevo, un retoño justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo, un retoño justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Zacarías 3:8, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo, el retoño. Y Zacarías 6:12, estos son todos los pasajes donde se menciona el renuevo. Así dice el Señor de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, retoño, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Cuando habla de que una lámpara para mi ungido, la idea es que él podrá con su luz guiar, siendo el ungido de Yahweh, guiar al pueblo que ha sido desobediente. A sus enemigos, los que se opongan al programa del Señor en ese tiempo, los cubrirá de vergüenza. Y ya hemos hablado de vergüenza, ¿verdad? Lo que significa en el Antiguo Testamento.
o vestiré, mas sobre él resplandecerá su corona. Y la idea de resplandecer su corona indica su posición real y resplandecer indica su prominencia con gloria y honra. Las promesas que aquí vemos no se cumplieron en el tiempo de Israel, pero se cumplirán cuando un descendiente de David, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, regrese a establecer su reino. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es un versículo que en estos días vamos a estar escuchando mucho, ¿verdad? De Lucas 1. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Dedicados al Señor en espera de bendición. David, obviamente, devoto, dedicado al Señor, esperaba la bendición del Señor. Y el salmista, en base a esa devoción de David, entonces ora al Señor para que esa bendición se lleve a cabo. Pero no se llevó a cabo con los descendientes inmediatos de David, y esto queda para el futuro. Hermanos, la aplicación que hemos mencionado al principio es que solo con verdadera dedicación o devoción para honrar al Señor podemos confiadamente esperar que Él realice sus promesas y nos bendiga. Sabemos que las promesas en cuanto a la salvación eterna que Él ha prometido se van a llevar a cabo. Son inviolables. Él ha prometido que el que cree en el Hijo tenga vida eterna. Eso, pero en lo que se refiere a, y estoy tentado, me dan 5 minutos más. Bien, segundo de Pedro, por favor. Segundo de Pedro. Si tienen sus Biblias ahí, ábranla y pongan su mente en eso en vez de la pantalla. Segunda de Pedro. Versículos bueno, del 1 al 11, pero vamos a leer el del 2. Segunda de Pedro 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo, noten, cuanto concierne a la vida y a la, ¿qué dice ahí? Piedad. Tenemos que entender qué significa piedad. Piedad es una devoción genuina a Dios que se demuestra en reverencia y obediencia, devoción al Señor. Él nos ha concedido, por medio del Espíritu que ha venido a morar en nosotros, todo cuanto concierne a la vida, que sepamos cómo vivir y sepamos cómo tener esa devoción al Señor mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegue a ser partícipe de la naturaleza divina. Versículo 5, por esta razón, porque Él nos ha suplido eso y Él nos ha dado preciosas promesas. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia ¿qué?
piedad, devoción al Señor, y a la piedad, que es nuestra devoción al Señor, fraternidad o hermandad, de manera que habla de que habiendo Él hecho todo esto por nosotros, ahora demanda que estas virtudes estén presentes en nosotros, entre las cuales es esa devoción a Él y luego hermandad, fraternidad hacia los hermanos en Cristo, con amor. Pues estas cosas, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor. Así que, hermanos, versículo 10, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestra llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida. Esa parte es importantísima. Y aquí era donde quería llegar. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno. Literalmente, ricamente o abundantemente suplida la entrada. Bueno, claro que sí. El Señor nos ha dado la inviolable promesa de que, habiendo recibido a Cristo como Salvador, que estaremos en su presencia por la eternidad. Pero ¿qué es esto de ampliamente la entrada al reino eterno? Creo que la idea es que podremos entrar de una forma triunfante, de una manera triunfante, y no como por fuego. Salvos, pero no hay recompensa, porque las obras y la forma de vida, la falta de devoción que ha mostrado esa forma de vida, se ha consumido con la prueba de fuego y ha venido a ser cenizas y humo. Pero con lo que Él requiere, la entrada es amplia, gloriosa delante del Señor. Eso es lo que queremos, que una devoción al Señor que demuestre que en realidad le conocemos y que deseamos honrarle. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias porque tú suples todo lo necesario para que podamos, con tu ayuda, con tu dirección, honrarte, demostrar nuestro agradecimiento por lo grandioso que eres y por lo que haces, lo que has hecho a través de Cristo para nuestras vidas. Gracias por esa bendición eterna que en Él has prometido. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, para que cuando vengamos a tu presencia, no tengamos que apartarnos, alejarnos de ti, avergonzados. En el nombre de Cristo oramos. Amén.